Bienvenidos a Matedumat y a la segunda temporada de nuestra sección 5 preguntas a. En esta, investigadores de diferentes partes del mundo son invitados y entrevistados por el equipo de Matedumat. Esperamos que te diviertas y disfrutes de la serie. En esta ocasión entrevistamos a David Saldívar. Hola, muy buenos días. Mi nombre es David Saldívar y actualmente soy profesor investigador de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila. ¿Con quién, dónde y con qué trabajo obtuviste el doctorado? Me doctoré en el 2014, hice el doctorado en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa en el CIMBESTAB IPN en la Unidad Zacatenco, y el director de mi trabajo de tesis doctoral fue el doctor Francisco Cordero. Mi tesis se tituló en ese momento Un estudio del conocimiento matemático del ciudadano en un escenario no escolar. En este caso, la investigación que yo realicé trató de caracterizar, voy a decirlo de esta manera, algunas formas de conocimiento que probablemente no sean de alguna manera consideradas dentro de lo que podría considerarse la matemática formal, voy a decirlo de esta manera. Lo que buscaba era tratar de entender otras formas de conocimiento, además de las escolarmente que ya se habían establecido en un currículum, y justamente me interesé en las gráficas. A partir de ciertos experimentos que llevamos a cabo con niños y con personas en general, a partir de talleres de divulgación científica, pusimos a las personas, a los niños, en general a los ciudadanos, a interpretar situaciones de movimiento en donde lo que queríamos era tratar de investigar y analizar qué hacían ellos ante estas situaciones, ¿no? Y uno pudiera esperar que, matemáticamente hablando, ante una situación como esta, una persona pudiera dar, por ejemplo, una gráfica cartesiana para explicar una situación de movimiento. De hecho, esa era una pregunta que nosotros hacíamos, si podían dibujar una gráfica asociada al movimiento, por ejemplo, de un resorte que subía y bajaba. Nuestra sorpresa fue que las personas en general, los estudiantes incluso en general, no respondían de una manera escolarmente hablando, vamos a ponerlo de esta manera, sino que echaban mano de otras formas de conocimiento. Principalmente hacían referencia a aquello que se movía y cómo se movía. Entonces, obviamente, además, esto acompañado de un lenguaje que no era necesariamente escolar, además de ciertos aspectos gestuales que iban apareciendo al momento de explicar lo que ellos estaban tratando de representar, ¿no? Y obviamente, al momento de analizar esta información, a partir de un estudio socioepistemológico, nos dimos cuenta de que habían formas culturales de saber que podían ser recuperadas y que podían ser también utilizadas en favor del desarrollo o de la resignificación de una función a partir de una gráfica cartesiana. Básicamente, ese fue el objetivo de mi trabajo de tesis. ¿En qué trabajas? Actualmente soy profesor de nivel licenciatura, imparto clases de cálculo, cálculo diferencial, elementos del cálculo, que es como un precálculo, y cálculo integral, así también como algunos cursos de ecuaciones diferenciales. Principalmente estoy trabajando en la licenciatura en matemáticas aplicadas de aquí de mi facultad, y también he colaborado con cursos en la licenciatura en ingeniería física, mejor dicho, en ingeniería física, que es la otra carrera que se imparte en esta facultad. Además de esto, imparto clases en la maestría en matemática educativa, dando cursos de didáctica de la matemática, de teorías del aprendizaje, así también como desarrollo conceptual del cálculo, y en algunas ocasiones también de tecnologías de la información para la enseñanza de las matemáticas. También coordino un seminario que se imparte en nuestra facultad, que es un seminario de matemática educativa, que tiene por objetivo, pues, invitar a personas para que nos compartan los avances de sus investigaciones, algunos resultados importantes, etcétera, etcétera, a nuestra comunidad. Además de esta parte de docencia en la cual estoy participando,
Soy el coordinador desde el 2018 de la maestría en matemática educativa. Nuestro programa de maestría se encuentra dentro del PNPC desde el año 2014. Es un programa profesionalizante, se imparte de manera presencial a lo largo de 4 semestres en nuestra facultad. En términos de investigación, principalmente mis trabajos a partir justamente de mi tesis doctoral y de mis intereses en esos momentos, que tenía que ver mucho con el tema de funciones y las gráficas de funciones, es que he estado desarrollando esa línea de investigación a partir también de investigaciones de corte sociocultural. He trabajado desde la postura socioepistemológica en algunos casos, en otros casos también he trabajado aspectos que tienen que ver con la modelación matemática para el diseño de actividades escolares, en donde me interesa vincular a los estudiantes con significados de la matemática en otras disciplinas. Por ejemplo, tenemos una investigación que se está realizando actualmente por parte de uno de mis estudiantes, de uno de mis tesistas, en donde a partir de una situación en biología, analizamos con el uso de calculadoras graficadoras y algunos elementos que tienen que ver, por ejemplo, con la ley de Mendel, esta ley que habla sobre la herencia, principalmente sobre la forma en la cual la herencia se puede llegar a transmitir a partir de los genes, etcétera, etcétera. A partir de un análisis muy similar a lo que Mendel hacía, por ejemplo, en sus experimentos, ahora sí que él trabajando obviamente con los chícharos, nosotros reproducimos ese experimento que Mendel realiza utilizando la tecnología para agilizar el tiempo, vamos a decirlo de esta manera, los cálculos igual, y sobre todo para contabilizar. Obviamente allí los estudiantes se dan cuenta de que a partir de esta situación en biología, pues obviamente pueden hablar a partir de lo que puede llegar a suceder en el fenómeno utilizando matemáticas. Es decir, en esta parte de la modelación matemática nos permite de alguna manera entablar un diálogo entre una realidad que pudiera ser a partir de un fenómeno como en la biología, a partir de los genes, voy a decirlo de esta manera, y la matemática. Entonces la matemática en este caso sirve como una herramienta para resolver una situación y tomar decisiones. Ese es un aspecto también en el cual he estado trabajando y desarrollando algunas investigaciones. Como mencioné, uno de mis otras líneas tiene que ver con el uso de las gráficas. En estos trabajos lo que he estado tratando de desarrollar es una epistemología diferente a la cual, o mejor dicho, una alternativa epistemológica a la cual se encuentra actualmente al momento de trabajar con las gráficas cartesianas principalmente, o las gráficas de las funciones. En la escuela es muy común, por ejemplo, encontrar que para estudiar a las gráficas, si ustedes se fijan en la currícula, no hay un tema que específicamente se llame graficación o gráficas de funciones, sino más bien hay un tema que se llama funciones, o una unidad que se llama funciones, y dentro de esta unidad hay algo, o hay un apartado muy chiquito ahí en algunas ocasiones que tiene que ver con la construcción de una gráfica. Y principalmente la manera en la cual se construye la gráfica es que, dada una ecuación, nosotros podemos construir, o una regla de correspondencia para una función, podemos construir una tabla de valores en donde asignamos diferentes valores a esta variable independiente, los evaluamos en la regla de correspondencia, obtenemos valores para estas imágenes, o estas imágenes se obtienen y después se distribuyen a lo largo de un plano cartesiano. Sin embargo, para el estudiante eso puede resultar ser una manera un tanto artificial de cómo poder construir una gráfica sin tener, por ejemplo, referentes de que si te doy una gráfica, podrías darme la ecuación, y ahí muchos estudiantes fallan generalmente. Incluso también en las maneras en las cuales se puede interpretar una gráfica al momento de trabajar con situaciones que no necesariamente, o mejor dicho, que están vinculadas a alguna situación o un fenómeno. Entonces, mi propuesta a lo largo con estos trabajos es en tratar de encontrar una alternativa. Y justo la alternativa que nosotros hemos estado tratando de desarrollar es tratar de recuperar justo algunos de los resultados de mi tesis doctoral, en donde nos dimos cuenta de esta otra manera en la cual las personas también pensaban situaciones de movimiento, ¿no? Es decir, situaciones en las cuales involucraban flechas con dirección y sentido, trayectorias, dibujos icónicos que representaban la situación. Y justo la pregunta que he estado tratando de reflexionar mucho es, ¿cómo eso me podría también ayudar, o cómo eso también lo puedo resignificar
hacia una gráfica cartesiana, o de plano es algo que no pudiera ser utilizado. Nos hemos dado cuenta de que sí, siempre y cuando nosotros logremos vincular también a los estudiantes con algunos fundamentos que creemos necesarios para llegar a construir esta idea cartesiana de la función a partir de una gráfica, como es aspectos que tienen que ver con la covariación, aspectos variacionales y la unificación de un sistema de referencia, que básicamente se refiere a establecer un origen. Con esta idea he estado desarrollando algunas tesis de maestría con mis estudiantes, en donde hemos estado tratando de diseñar actividades en donde se incorpore esta epistemología. Una de mis estudiantes se va a graduar con un trabajo de esta naturaleza. Y bueno, principalmente esos han sido las tesis en las cuales he estado trabajando, se están vinculando con el uso de las gráficas. De igual manera, al paralelo a estos trabajos de investigación, he estado desarrollando algunos proyectos de investigación, en los cuales algunos han sido financiados y otros no, en donde he estado tratando también de elaborar a partir de diseños experimentales justamente algún tipo de material que pudiera servir para los profesores. Estos proyectos los he dirigido hacia el establecimiento, por ejemplo, de un laboratorio de innovación en la enseñanza de las matemáticas, donde justamente lo que trato de hacer es todos estos diseños que a veces salen en tesis y que en muy pocas ocasiones a veces llegan realmente a los usuarios, es tratar de recopilarlos, es tratar de organizarlos, ahora sí para que los profesores puedan utilizarlos. Y justamente un elemento también esencial en todo esto es el uso de tecnología, en donde también he estado vinculándome con el uso de tecnología y sensores de movimiento, por ejemplo, con la idea de establecer, como mencioné hace un momento, una epistemología diferente en donde, o una alternativa epistemológica, en donde las gráficas cartesianas puedan permitir también construir ideas matemáticas. ¿Qué problemas de la educación matemática consideras importante que la disciplina aborde en los siguientes 5 años? Muy, muy interesante pregunta. De hecho, me hizo pensar muchísimo, sobre todo en lo que estoy haciendo actualmente y también en lo que me gustaría incluso también hacer en unos años. Una de las cosas que la pandemia, esta desafortunada pandemia, nos enseñó es que pues no tenemos la seguridad de contar siempre, voy a decirlo de esta manera, con un aula presencial donde los estudiantes puedan aprender y esté un profesor. Nos enseñó que en algún momento la virtualidad es necesaria y yo creo que sin los aspectos virtuales o toda esta virtualidad que nosotros tenemos actualmente como las clases en Zoom, las clases en Teams, etcétera, etcétera, muy poco hubiéramos podido haber logrado de continuar avanzando con nuestros estudiantes como si no hubiera pasado nada. Me parece que este tipo de reflexiones van a estar continuamente saliendo en las investigaciones en términos de tratar de entender qué significa ahora aprender a la distancia, matemáticas, obviamente. Y para eso yo creo que también van a surgir trabajos que tienen que ver con adaptaciones curriculares en matemáticas. Uno de los problemas que siempre escuchaba de mis colegas cuando compartíamos nuestras experiencias virtuales, voy a decirlo de esta manera, muchos decían, es que, ¿cómo le hago ahora? Yo necesito demostrar una cosa y entonces, ¿cómo se los demuestro? Les pongo el PDF para que lo lean, etcétera, etcétera. Y ahí uno justamente yo me quedaba pensando de que probablemente lo que está sucediendo es que muchos profesores, ante la necesidad de continuar con las clases, lo que hicieron fue tratar de ver al aula virtual como un aula presencial. O sea, solamente adapto ahora, ya no voy a estar presencialmente, sino a través de una pantalla, sin modificar el discurso matemático escolar. Y me parece que esa parte es una de las más complicadas que quizás también dentro de las investigaciones en matemática educativa se va a empezar a repensar. Otra línea que me parece que va a empezar a surgir, y también porque ha sido como de mi interés mucho, es la idea de la enseñanza a distancia, como por ejemplo aquí en México, que tuvimos un fenómeno en donde la Secretaría de Educación Pública puso a profesores a diseñar cápsulas de conocimiento y se programaban en la televisión. Es decir, los estudiantes podían aprender este famoso programa de Aprender en Casa 3, en donde un estudiante prende la tele y pues ahí está la materia, ya sea secundario o nivel medio superior. Yo he tenido la curiosidad de estar viendo algunas cápsulas, algunas materias, específicamente matemáticas, y pues notas también, nuevamente, desde mi punto de vista,
cómo no hay realmente un cambio en el discurso matemático escolar, sino más bien es como una adaptación hacia ahora a una virtualidad. Me parece que muchos trabajos deberían enfocarse hacia tratar de entender ahora qué significa aprender a distancia matemáticas. Y obviamente eso va a partir desde la idea de generar otro discurso también. Entonces no podemos seguir enseñando lo mismo en la virtualidad. En mi caso también ha sido todo un reto estar enseñando a distancia, estar adaptando materiales, estar repensando cómo voy a enseñar ciertas cosas. Entonces me parece que estos trabajos sobre la reflexión docente también van a tener un impacto. Obviamente se ha notado particularmente en el área de matemáticas la importancia de vincular la matemática con otras disciplinas. Me parece que eso ha estado en el ambiente de la educación matemática o de las investigaciones, esta interdisciplinariedad, perdón, pero yo creo que ahora más que nunca va a surgir con más fuerza trabajos STEM, trabajos en STEAM, que son estas nuevas posturas en donde se trata de vincular a la matemática con otras disciplinas para darle un enfoque más orgánico y también más integrador de otras disciplinas para que la matemática al final de cuentas sea una herramienta para resolver situaciones o tomar decisiones. Y me parece que por ahí también van a empezar a surgir muchos trabajos. Unos trabajos que yo ya he empezado a ver también, y creo que más que nada he estado pensando mucho como a la raíz de la pandemia, es esta educación en casa. ¿No? O sea, ahorita lo que sucedió con esta pandemia es que los padres de familia se vieron en la necesidad también de ser profesores y profesoras. Entonces, ¿qué pasa ahí en una casa, en la casa, cuando el papá intenta enseñar o que el niño ahora está aprendiendo en casa con el padre? Es de alguna manera un fenómeno muy interesante a analizar. Hay muchísimas posturas que dicen que los estudiantes han perdido 3, 4 años de aprendizaje y unas cosas así como bastante devastadoras se pudieran escuchar. Sin embargo, yo creo que dentro de la investigación deberíamos de ponernos en la postura de entender primero qué está pasando ahí y cómo se están generando ahora conocimiento matemático en esas estructuras en donde ya no hay un profesor, sino ahora es la mamá o el papá profesor que intentan que el estudiante aprenda algo de matemáticas, ¿no? Me parece que esos han sido, o yo esperaría, y de hecho he estado viendo también la aparición de algunos trabajos en este sentido, que me parecen sumamente interesantes y desde mi punto de vista es algo que también me ha estado como llamando mucho la atención de vincularme hacia uno de esos caminos, principalmente en esta idea de la virtualidad y de la adaptación de los cursos para la enseñanza a distancia. No nada más es adaptar en PDFs y copiar las notas al PDF y compartírselas a los estudiantes, sino de verdad hay que repensar la matemática que estoy enseñando. No nada más cómo la enseño, sino qué estoy enseñando. Si no te hubieras dedicado a la educación matemática, ¿a qué cosa te habría gustado dedicarte? No sé, la verdad es que me puse a pensar mucho y probablemente hubiera terminado dando clases, yo creo, si no necesariamente haber hecho una maestría o un doctorado, por ejemplo. Pero yo creo que sí hubiera terminado dando clases de alguna materia. Actualmente soy profesor, ¿no? Pero si no fuera profesor, me hubiera gustado mucho dedicarme a algo más relacionado a las artes, como por ejemplo la música. Obviamente no era nada bueno, no soy nada bueno tocando la guitarra, que es el instrumento que más me llama la atención. Pero bueno, creo que quizás en un mundo ideal hubiera querido ser músico o haber estado relacionado con la música en algún sentido. Entonces probablemente por allá, en otro momento también me interesó mucho la física, entonces probablemente también me hubiera dedicado a físico, por ejemplo. ¿Qué literatura te gustaría recomendar a los seguidores de Matedumat? Básicamente, las lecturas que yo recomendaría, las recomiendo porque para mí fueron como muy, muy importantes en el momento en el cual yo estaba probablemente de mi trabajo o de mis investigaciones. Una de ellas es un libro de Berger y Luckman, es un libro de sociología, de hecho, me parece que es del 65, es un libro ya bastante añejo, es un libro que se llama La construcción social de la realidad. Este libro para mí fue como muy revelador al momento de hacer mi trabajo doctoral, porque justo lo que yo estaba tratando de entender en ese momento eran otras estructuras, otras esferas de conocimiento que no necesariamente atendían a una formalidad matemática, sino a
lo que las prácticas, la necesidad o la vida cotidiana permite construir en las personas, ¿no? Y entonces donde el lenguaje es una de las cuestiones más importantes para desarrollar estas ideas. Yo creo que este libro de Berger y Luckmann en su momento me abrió a mí un panorama de repensar lo que significa la vida cotidiana y de tratar de incorporarla a mi trabajo de investigación. Lo recomiendo ampliamente. No es un libro sencillo, lo reconozco. Sin embargo, hay muchas cosas que tampoco yo logro entender del todo, pero me ha permitido como repensar en estas situaciones en donde nos enfrentamos a algo que no necesariamente atiende una estructura formal como la matemática o una estructura escolar, voy a decirlo de esta manera. Y entonces entender qué sucede también en la construcción del conocimiento en general dentro de la vida de las personas, me parece que es una cuestión muy, muy importante. Y ellos muy atinadamente van señalándote elementos que van a ir añadiéndose a la discusión sociológica sobre la construcción de la realidad. Eso sería un libro muy, muy, muy bueno que yo recomendaría. Un artículo de investigación que a mí me cautivó mucho en su momento fue un artículo del doctor Francisco Cordero. En el 2008, me parece, sale en un libro que es del Reporte Iberoamericano, un libro azul, que habla sobre el uso de las gráficas en el discurso matemático escolar en cálculo. Un estudio socioepistemológico, de hecho, es este artículo. En este artículo, el doctor Cordero discute de una manera muy interesante cómo las gráficas han de alguna manera permeado dentro del conocimiento matemático, pero que, como mencioné hace un momento, a veces no se les da el lugar que ellas se merecen, vamos a ponerlo así, porque siempre parece ser que vienen como atadas o muy relacionadas a la noción de función que parecería que es como la más importante. Me parece que la revisión y la reflexión que hace el doctor Cordero en este manuscrito es muy, muy importante al momento de entender también cómo el cálculo incluso ha evolucionado. Entonces, lo recomiendo ampliamente para aquellas personas que estén interesadas en el tema de funciones, en lo que tiene que ver con la visualización, la graficación, como un ejemplo muy, muy importante de cómo las gráficas se han usado, no nada más aparecen en una currícula, sino también se han usado. Esa sería una recomendación también que yo haría con respecto a este artículo, que a mí en su momento también me sirvió mucho para entender lo que yo estaba tratando de construir. Otro artículo que a mí me llamó y que me marcó mucho al momento de haberlo leído, y fue a raíz de una estancia que realicé en Canadá, en la Universidad Laurentian, bajo la dirección del doctor Luis Radford. Luis tiene un artículo que se llama No, He Starts Walking Backwards, y habla sobre una reflexión teórica desde la teoría de la objetivación, también sobre la forma en la cual las personas usan las gráficas cartesianas a partir de una experiencia que él les propone de una situación de movimiento. Lo que más me llama la atención de este artículo es la forma en la cual el doctor Luis logra articular una discusión para dar cuenta de que no nada más cuando se trabaja con la gráfica uno debe de pensar en lo que está plasmado en el papel, sino también en la forma en la cual los estudiantes hablan de la gráfica y gesticulan alrededor de la gráfica. Para mí, el haber leído ese artículo en su momento me hizo darme cuenta de que en mi trabajo, cuando yo hablaba de la gráfica, probablemente no le estaba dando un lugar relevante a la parte gesticulativa que tenían también los estudiantes al momento de construir ideas o de expresar las ideas que ellos estaban construyendo. Me parece que ese aspecto gestual fue esencial también para mí al momento de reinterpretar y analizar los datos que yo estaba obteniendo, porque justamente me interesaban aquellas formas que no eran matemáticas, voy a decirlo de esta manera así, muy entrecomillado, porque no es que no sean matemáticas, es que no atienden a una estructura matemática como la que se espera dentro del salón de clases, sino que atienden a otras esferas del saber, esferas que tienen que ver más con el lenguaje cotidiano, con la vida cotidiana, con formas culturales en las cuales yo puedo expresar conocimiento también. Y es un conocimiento que debería de ser considerado también como válido. Y me parece que eso fue la parte que más me llamó la atención. De hecho, lo incorporé dentro de mi trabajo y me empecé a hacer muchas preguntas sobre la aparición de los gestos. Es decir, el gesto aparece cuando un estudiante se refiere a una situación de movimiento, pero también implica la aparición de ese gesto y su desarrollo.
Entonces, para mí fue muy, muy importante. Y por último, un artículo que a mí me permitió como darme cuenta de que yo era también parte de como de una línea de investigación de donde muchas personas estaban colaborando y donde habían resultados muy importantes que yo no conocía en su momento. Es un artículo de Lenhardt y Zaslavsky y Stein de 1990, que es el más famoso de Lenhardt, de hecho, de estas tres autoras, en donde ellas hacen una recopilación exhaustiva, al menos en su época, en los 90s, de todas las investigaciones que habían alrededor del estudio de las gráficas y de las funciones. Ellas plantean, además, de una manera muy detallada y muy, muy interesante, los problemas que ya se habían identificado y los organizan en un manuscrito en donde hablan de los problemas que tienen los estudiantes al momento de enfrentarse con las gráficas. Yo creo que para un profesor conocer todo eso sería muy valioso porque de alguna manera te está dando información de qué va a pasar en la cabeza de tus estudiantes. Cuando tus estudiantes no pueden graficar correctamente, cuando tus estudiantes, por ejemplo, consideran que las funciones definidas por tramos no son funciones, sino son tantas funciones como partes haya, que es un fenómeno que yo como profesor de cálculo me topo continuamente con los estudiantes. Por ejemplo, la aparición de representaciones icónicas para representar situaciones de movimiento, por ejemplo. Otra vez, cosas que a mí en su momento me interesaban mucho. Y una lectura, que estas son lecturas más de corte académico, y una lectura que yo recomendaría, es un libro que se llama Cómo Jesucristo se convirtió en Dios. No es una lectura de religiosa, no quisiera sonar de esta manera, que tenga que ver con la religión, para nada, sino más bien es un libro que trata de analizar de una manera filosófica cómo una idea llega a convertirse en una religión, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí te puedes dar cuenta cómo las estructuras sociales van organizando la forma en la cual un pensamiento, una idea puede llegar a constituirse en lo que es hoy. Esa idea a mí me interesó mucho debido también a todos esos estudios epistemológicos que en algún momento yo leía con respecto a la matemática, cómo la matemática llegó a conformarse como es hoy día, ¿no? Entonces, cómo algunas ideas fueron desechadas, cómo algunas situaciones incluso de resultados matemáticos fueron hechos a un lado y sobrevivieron otros. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién dijo? Pues no es que hay una persona que haya dicho, sino más bien hay una estructura social y una comunidad que va adecuándose, reformulándose y construyendo al final de cuentas ese tipo de situaciones para llegar a lo que nosotros tenemos actualmente, por ejemplo, en un currículum de matemáticas, ¿no? Esta idea se encuentra muy bien plasmada en este libro con un ejemplo que es religioso, definitivamente. El libro no es religioso, pero es una idea religiosa, voy a ponerlo así. Es un libro que habla justamente sobre la idea de la construcción, que tiene que ver con esta idea de la construcción social de algo. Agradecemos al doctor David Saldívar por regalarnos de su tiempo y a ti por ver este video. Te invitamos a que compartas el video con tus colegas y amigos, des like al video si te gustó y a que te suscribas a nuestro canal.